Muy buenos días, jóvenes, estudiantes y público en general. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a mi clase de contabilidad bancaria. Soy el profesor Melvin Aroca y deseo que sea de mucho provecho la explicación que daré el día de hoy en esta asignatura. Vamos a iniciar entonces con la unidad número 5, préstamos bancarios. Los bancos, lógicamente, pues esta es su principal actividad, la que les genera mayores ingresos, ya que ustedes van a poder comparar en las tasas de interés que paga el banco para las cuentas de ahorro con las tasas de interés que cobra por los préstamos bancarios. Son totalmente diferentes. En los préstamos bancarios son tasas extremadamente altas y por lo tanto, pues como repito, es de las principales fuentes de ingresos de una institución financiera. El tema que tenemos el día de hoy, préstamos hipotecarios. Como su nombre lo indica, debe garantizarse un préstamo de este tipo con una hipoteca, hipotecando un bien, ya sea una casa, un terreno, una propiedad, para que pueda respaldar el préstamo, ya que cuando hablamos de préstamos hipotecarios estamos hablando de grandes cantidades y de tiempos muy largos para pagarlo. Por lo tanto, la garantía debe ser, en este caso, un bien y así pues estar respaldados, el banco está respaldado para que futuras adversidades que puedan presentarse. Antes de empezar a desarrollar el tema de los préstamos hipotecarios, vamos a leer un bonito mensaje, el cual quiero que le pongan mucho cuidado, ya que solamente leyéndolo y poniéndolo en práctica es que podemos nosotros salir adelante. Dice el mensaje de Thomas S. Monson: debemos desarrollar la capacidad de enfrentarnos a las dificultades con valor, a la desilusión con buen ánimo y al triunfo con humildad. Es un bonito mensaje, pero que debemos recapacitar, ponerlos a pensar y realmente cuando se nos presente una situación de estas, poder, en este caso, si es una dificultad, enfrentarla con valor, con energía, con deseos de vencer. Pero si se trata de una desilusión, pues no afligirnos, no echarnos hacia atrás, sino más bien recibir esta dificultad de desilusión con buen ánimo, con una sonrisa si es posible y lógicamente cuando somos positivos podemos lograr grandes cosas. Y la última parte que es y el triunfo con humildad. A veces cuando obtenemos un triunfo no lo hacemos con humildad. Pues aquí nos invitan a que cuando tengamos triunfo seamos humildes, porque eso nos va a hacer posible mejores derroteros, hacer mejores personas, mejores profesionales. Los objetivos que persigue este tema de los depósitos bancarios son los siguientes. Lógicamente el alumno lo va a alcanzar al finalizar el tema y lógicamente al ser aprendidos, al ser explicados por el docente y aprendidos por el estudiante. El primer objetivo dice: identificar los tipos de préstamos bancarios, dada una lista de ellas. Bueno, en nuestro caso tenemos una lista de 3 tipos de préstamos bancarios que sería fácil identificarlos y por lo tanto sería un objetivo a corto plazo de poderlo lograr. Número 2. Identificar las cuentas utilizadas para el registro de préstamos hipotecarios y personales. Sabemos de que en los diferentes temas bancarios que hemos estado desarrollando a medida que va pasando el tiempo, tanto en el primer parcial como ahora, podemos apreciar de que cada tema tiene sus cuentas especiales. Lógicamente hay cuentas comunes que aparecen en todos los temas, pero hay algunas cuentas que son específicas del tema y por lo tanto pues el objetivo aquí lo invita al estudiante a que después de que aprende el tema puede identificar esas cuentas donde se registran los préstamos hipotecarios y también los préstamos personales que tienen algunas variantes en el tipo de cuentas.
aunque también podemos mencionar que tiene algunas situaciones también parecidas. El número 4 dice contabilizar correctamente las operaciones de entrega y amortización de préstamo. Recuerden que los préstamos al final se deben efectuar algunos cálculos matemáticos y registros contables. Pues aquí nos invita a contabilizar correctamente esas operaciones, porque en contabilidad no debemos fallar, debemos estar seguros de la operación que vamos a realizar y que vamos a registrar, porque hay leyes que prohíben el tachado, el rayado, el manchado, arrancar hojas, etcétera, de los libros contables, y por lo tanto debemos estar seguros que vamos a contabilizar correctamente. Así que uno de los objetivos es ese, que puedan ustedes registrar, hacer los cálculos y registrar perfectamente cada una de las operaciones desde la entrega hasta la amortización de ese préstamo hipotecario. Tenemos ahora una pequeña lista de los préstamos bancarios. Lógicamente, pues pueden haber otros tipos dependiendo de la naturaleza del banco y las estrategias que pueda aplicar para poder captar clientela en cuanto a préstamos se refiere. Uno de los objetivos que se plantearon anteriormente es que el estudiante debe identificar correctamente los préstamos, dada una lista de ellos. En este caso aquí tenemos la lista de 3 préstamos, de los cuales procuraremos explicar más adelante la parte práctica del inciso A y el inciso B. El inciso A dice los préstamos hipotecarios, que ya sabemos que la garantía es una hipoteca, una casa, un terreno, una propiedad, etcétera. Algo que tenga un valor superior al valor que tenga el préstamo que se está queriendo adquirir. El inciso B habla de los préstamos personales o fiduciarios. Este es otro tipo de préstamos cuya garantía ya no es una hipoteca, sino que tiene que ver con la presentación de 1, 2 o 3 avales, dependiendo que exija el banco. Cuando hablamos de avales son personas que se van a hacer responsables o que son responsables junto con el que está solicitando el préstamo en caso de que éste falle a pagar esas cuotas que estén en mora o el total del préstamo, si así sucede. Lógicamente a nadie le gusta ser aval, porque de repente muchos les ha pasado de que el principal no paga y pues se requiere de mucha confianza a la persona para poder servir con este tipo de garantía. Pero en fin, muchas personas solicitan este tipo de préstamos y los préstamos comerciales que las empresas los dan o los otorgan a los diferentes comercios, industrias de la zona donde estén los bancos operando. ¿Qué son los préstamos hipotecarios? Primero, jóvenes, siempre es importante conocer el concepto de lo que significa determinado tema. En este caso, ¿qué entendemos nosotros o qué son los préstamos hipotecarios? Los créditos hipotecarios son los que se pactan en una escritura otorgada por un notario público en la que se asientan 2 contratos distintos. El contrato donde constan las operaciones del préstamo con sus condiciones acerca del plazo, interés, forma de pago y demás cláusulas que convengan, y el contrato de la garantía en donde el prestatario hace constar los bienes que hipoteca, la descripción de los mismos, el valor de la propiedad, así como los datos necesarios para la correcta depreciación de la garantía. Podemos ver entonces en esta definición de los préstamos hipotecarios que se deben pactar de 2 contratos, dice acá, ante notario público. Se elabora lo que es una escritura y los puntos importantes aquí es lo que se tiene que firmar y las condiciones que conllevan los préstamos hipotecarios en este caso. Como dice hipotecario, lógicamente va implícito el valor de una propiedad que sirve de garantía
ante el préstamo, ya que los préstamos hipotecarios por lo general son altos en cuanto a valor se refiere y también largos en cuanto al tiempo se refiere de pago, y por lo tanto se requiere de una mejor garantía. En este caso pues puede ser una casa, una propiedad, un terreno, una finca, etcétera. Lo importante aquí es que el valor cubra o sobrepase el valor del préstamo que se está o el crédito que se está adquiriendo con el banco. ¿En qué se invierten los préstamos bancarios? En este caso los préstamos hipotecarios. Lógicamente siempre hay alguna causa importante y básica para poder otorgar estos tipos de préstamos, ya que como repito son grandes cantidades y los plazos a pagar son largos, son a largo plazo. El crédito hipotecario se utiliza principalmente en préstamos concedidos para la adquisición de vivienda, instalación de un negocio comercial, industrial o ganadero, y en términos generales en préstamos amortizables en plazos que excedan a los 12 meses. Lógicamente un préstamo hipotecario no se va a adquirir por 12 meses, por 2 años. Por lo general ya son 10, 15, 20, 25 años. Entonces inclusive hasta 30 años. Eso va a depender de la edad que tenga la persona que está adquiriendo el préstamo. Entre menor edad tenga la persona, lógicamente tiene que tener también la facultad para hacer este tipo de contratos. Así va a ser de largo el plazo. Si la persona ya es de avanzada edad, lógicamente los plazos son menores, ya que ya no tendría mucha capacidad de pago y también el tiempo de vida de las personas, ustedes saben que es corto. Ahora podemos ver cuáles son las cuentas que se involucran en el registro de los préstamos hipotecarios. Estas cuentas son las siguientes. En primer lugar tenemos la 103-101 que se denomina vigentes y tiene una subcuenta 103-101.10 préstamos hipotecarios. Esta es la principal cuenta, la que registra los préstamos hipotecarios. En esta cuenta se registrará el importe del principal de la cartera de créditos, cuyo plazo estipulado en el contrato o título de crédito no ha vencido y no tienen amortizaciones de capital o intereses pendientes de pago. Como les decía, esta cuenta es una de las cuentas principales importantes en el registro de los préstamos hipotecarios, y viendo la subcuenta pues es la que registra punto 10 préstamos hipotecarios. Bueno, otra cuenta que se va a utilizar es la 401-102 créditos por utilizar y la subcuenta 401-102-01 préstamos concedidos por entregar. En esta cuenta se registrará los saldos de préstamos, cuya entrega de fondos se autoriza por etapas de acuerdo a los planes de inversión o de avance de obras. La 402-102 exigibilidades contractuales. Su cuenta 402-102.01 márgenes a plazo. Sirve para registrar los saldos no utilizados de los contratos de crédito cuya disponibilidad se encuentra a favor de los clientes. El saldo de esta cuenta debe concordar con el de créditos por utilizar. Es muy importante acá ver la asociación que existe entre la cuenta créditos por utilizar y la cuenta de exigibilidades contractuales, así como de otras cuentas muy importantes que tendrán alguna relación específica en el desarrollo de este tema de los préstamos hipotecarios. Otra cuenta muy importante es la 501-101 de intereses, con su subcuenta sobre cartera de préstamos hipotecarios. Esta cuenta de intereses no es la misma que utilizamos en los depósitos de ahorro. Recuerden que aquí inicia con un número 6. En este caso tenemos que inicia con un número 5. En el caso de los depósitos de ahorro, el banco tenía que pagar los intereses. Era un gasto para el banco. En este caso es un producto, es un ingreso para el banco, ya que los va a cobrar de los préstamos que otorgue. En esta cuenta se registran los intereses producto de los préstamos otorgados. Tenemos también las 719-101 cuentas de orden por contra, con la subcuenta orden por contra.
Esta es una cuenta de orden que registra la garantía recibida por el préstamo otorgado. Y la 108.105, especies fiscales y talonarios. En esta cuenta se registra el papel sellado y los timbres. Lógicamente, pues hay algunas cuestiones de tipo fiscal y relacionado con los abogados o con los notarios, y lógicamente tiene que ir en un papel especial y también con timbres respectivos. Hay diferentes tipos de timbres que veremos más adelante. Bueno, continuando, ahora vamos a presentar la fórmula a utilizar para el cálculo de la cuota a pagar en los préstamos hipotecarios. Esta fórmula de la cuota a pagar ya es conocida por ustedes jóvenes, ya que en la clase de matemática financiera el año pasado, en el segundo semestre, la vimos en el tema de las anualidades. Nada más que ahí se le conocía como pago periódico del valor presente de una anualidad. La fórmula es la misma, solo que allá le llamamos pago periódico y aquí es cuota a pagar, que es exactamente lo mismo. Y acá pues lo único que los pagos van a ser mensuales, todos los pagos serán mensuales. Esa sería la diferencia. Tenemos aquí que representa cada uno de los símbolos. La A pues representa el valor del préstamo. La I, la tasa de interés anual en meses. La N, número de pagos. Y la R pues ya vemos que es el valor de la cuota a pagar y es la que vamos a determinar. Es el único valor que no se conoce. Y al desarrollar la fórmula, pues lógicamente obtendremos el valor que corresponde a dicha cuota a pagar. Es muy importante que pongan cuidado con esta fórmula, ya que es básica para los pasos siguientes, principalmente en la parte de cálculos matemáticos. Deducciones que se aplican en los préstamos hipotecarios. Sabemos que una persona solicita cierta cantidad de dinero, pero no le va a entregar esa cantidad, sino que una cantidad menor, debido a que el trámite de un préstamo requiere de una serie de documentación y de gastos, y por lo tanto pues al final va a recibir un valor líquido menor al solicitado debido a las deducciones que se aplican. Las deducciones que se aplican principalmente de papel sellado, ahora conocido como papel especial notarial, timbre según valor, seguro según la aseguradora, instituto de la propiedad, gastos de abogado según arancel, timbres colegio de abogados según tarifa, otros. Como pueden apreciar acá, en varias de las deducciones menciona valores, menciona tarifas, aranceles. Y pues acá, por ejemplo, cuando dice seguro según la aseguradora, pues tiene también sus tablas de cómo se va a aplicar. Y por lo tanto, pues eso lo veremos más adelante. Por ahora solo vamos a conocer cada uno o cada una de las deducciones que se aplicarán en los préstamos hipotecarios. Tenemos también lo que es el formato de la tabla de amortización a utilizar para llevar un control de lo que es la cuota a pagar, el abono a capital, los intereses y el saldo del préstamo. Aquí tenemos entonces el periodo que va controlando los meses. Empezamos desde el 0 mes, que es el momento en que se otorga el préstamo, y a partir de ahí viene el mes número 1, número 2, número 3 y así va a llegar hasta el último mes dependiendo del plazo. Si son 20 años de plazo, serían 240 periodos. Está también la columna de la cuota y la cuota no va a variar, ya se ha determinado en un paso anterior y pues será el valor que se va a estar pagando durante, si tomamos el ejemplo, los 20 años, durante 240 meses. Tenemos también la columna de abono a capital. Esta va registrando los abonos que se van dando al valor del préstamo. Y los intereses que se están pagando también van registrados en la columna de intereses. Ahora, lo del saldo va a trabajarse con el abono a capital, o sea, lo que se vaya anotando en abono capital lo vamos a ir restando del saldo, porque los intereses lógicamente pues van incluidos en lo que es la cuota junto con el abono a capital.
Al principio el abono a capital es bajo y los intereses son altos, pero a medida que vaya pasando el tiempo, ya de medio periodo, por ejemplo, si estamos hablando de los 20 años, ya después de 10 años se invierten los valores, ya los intereses van bajando y el capital va aumentando. Eso ya está estipulado también en los bancos. Y el saldo pues va reflejando lo que se va teniendo de deuda mes tras mes. En este momento vamos a indicar cuáles son los pasos a seguir en el registro de un préstamo hipotecario para que le vayan formando una idea del proceso o el procedimiento que se va a seguir paso a paso. Así que el primer paso es solicitud del préstamo hipotecario. Se hace la solicitud, lógicamente pues se habla con un oficial de créditos y se plantea la situación y pues él le va a explicar qué es lo que tiene que hacer, qué requisitos son los que se necesitan y pues una vez que se establezcan los requisitos y se cumplan, pues pasamos entonces al otorgamiento del préstamo. Lógicamente el otorgamiento a veces no se hace en el momento, sino que debe seguir un tiempo para hacer los trámites de la escritura de los contratos. Recuerden que ya hablamos de que lleva un proceso de notariado esto, de abogados. Por lo tanto, se requiere de un procedimiento largo de varios días y por lo tanto, pues el préstamo puede otorgarse posteriormente. Ya hablando de la parte de práctica, el paso que sigue es la liquidación del préstamo hipotecario. Cuando hablamos de liquidación del préstamo hipotecario es indicar cuál es el valor del préstamo y hacer las deducciones correspondientes para ver cuál es el valor líquido que se le va a entregar al que está adquiriendo el préstamo. El siguiente paso es el cálculo de la cuota a pagar, que ya hablamos sobre ella. Se requiere de una fórmula que se vio en las anualidades, que se conocía como pago periódico, y pues lógicamente aquí se va a determinar cuál es el valor que se va a pagar en este caso mensualmente, porque quiero recordarles que cuando se habla de pagar préstamos se hace de manera mensual, que puede llegar a 180, 240, 300 meses inclusive, o 360 meses, dependiendo cuándo es el plazo que se le da o se le otorga a la persona que requiere de un préstamo hipotecario. Entonces este es el paso 4, si empezamos con la solicitud, otorgamiento, pero ya en los cálculos el primer paso es la liquidación del préstamo. Y el segundo sería el cálculo de la cuota a pagar. Tenemos también la tabla de amortización. En la tabla de amortización pues se requiere de que se anote la cuota a pagar por los meses que correspondan. También es muy importante que se calcule los intereses mes a mes. Se registran en la tabla de amortización y estos se restan con el valor de la cuota para determinar cuál es el abono a capital. Al final aparece la columna de saldo, pues y lógicamente ahí se va a marcar lo que es, en este caso, el saldo que vaya quedando cada mes. O sea, esto se le conoce, esos saldos son saldos insolutos. Sobre esos saldos insolutos se calcula el interés y así sucesivamente. Quiero decirles que este tipo de tablas, pues en la clase de informática contable creo que la hacen de manera más práctica, más fácil. Pero lógicamente es bueno que también la podamos hacer de manera manual para conocer realmente cuáles son los cálculos que requiere este tipo de trabajo en los préstamos hipotecarios y que tiene que ver con la tabla de amortización. Entonces los pasos que se siguen apartando la solicitud y el otorgamiento son 3 pasos en este caso, previo al registro de las partidas correspondientes. Porque primero se hace un cálculo matemático con la liquidación del préstamo, que ya lo mencioné, se determina la cuota a pagar y se va llenando la tabla de amortización con el cálculo de intereses, con el registro de la cuota, el abono capital y lógicamente con el saldo que vaya quedando mes a mes.